¿Va a estar grabando cuando entre? Sí, sale. Está bien, Señor Jesús, por favor, acompáñame, Señor Dios. Ella era una escort de 30 años en Kansas City con cuentas que pagar. Era mi única fuente de ingresos. Era mi única forma de sobrevivir. Él era un hombre de negocios exitoso, con una familia y un oscuro secreto. Comenzó como asfixia y estrangulamiento. Hombre de familia de día, depravado sexual de noche. Me llamó un ángel caído que descendió del cielo junto con Satanás. Desde detrás de los muros de la prisión, Maggie Ibarra habla por primera vez. Tú lo llamaste Papi Satán. Probablemente sí lo hice. Sobre su trato con un sugar daddy sádico. Tenía una casa, un auto, él me daba esas cosas. Y a cambio complacía sus fantasías satánicas. Sí. Y el brutal asesinato de una joven a la que atrajo al dormitorio de la pareja. Creo que quiero un abogado. Ella era tu amiga, quien te amaba y confiaba en ti. Nunca pensé que realmente iba a pasar. Ahora, Maggie Ibarra está cumpliendo una cadena perpetua y finalmente enfrentando sus propios demonios. La llevaste al matadero. ¿Puedes admitirlo ahora? ¿Eres un sádico? Tengo una sentencia de 85 años. Hay manipulación de testigos. Son 7 años fijos por cada cargo. Me dieron un cargo de acoso, que también son 5 años fijos. Hubo un cargo de captación de un menor, que fue una sentencia de 30 años, y luego me dieron cadena perpetua. Todo comenzó el día de San Valentín de 2020. La esposa y los hijos del empresario local Michael Hendricks estaban de vacaciones. Él estaba en internet buscando a cierta escort. Lo que pudo haber terminado en una sola transacción se convirtió en una retorcida relación amorosa de 1 año, con una mezcla explosiva de metanfetamina, dinero y asesinato por sadismo sexual. Un caso que se desarrolla esta noche, horas después de que los oficiales descubrieran restos humanos en una zona rural del condado de Jackson. El impactante crimen acaparó los noticieros. Es la casa de Michael Hendricks, de 40 años. Maggie Ibarra, la novia de Hendricks, también está acusada. Ambos asesinos ahora cumplen cadena perpetua por el asesinato por estrangulamiento de Kenzie Aubrey, de 32 años, durante un trío sexual violento en la casa de Ibarra en Kansas City. Oye, Maggie, por favor, toma asiento. Soy David. Es un gusto conocerte. Perdón, ya estoy llorando. Maggie, estamos aquí porque realmente queremos entender la mentalidad y las motivaciones detrás de tus acciones en este caso. ¿Por qué quisiste hablar con nosotros hoy? Como que oré al respecto. Le pedí a Dios que me guiara. Quiero usar esto como una plataforma para ser honesta y para disculparme, y también para crear conciencia de que esto le puede pasar a cualquiera. Ya he escuchado esta frase antes. Una delincuente condenada se vuelve religiosa en la cárcel y carga con la culpa. Soy escéptico, por supuesto, pero quiero escuchar a Maggie Ibarra y averiguar por qué una joven fue asesinada en su cama. No voy a suavizar nada, y tú tampoco deberías. Todos los que vean esto van a estar tratando de decidir qué pensar. Muy bien, ¿está diciendo la verdad o se está guardando algo? Toda la situación en sí es tensa, así que lo entiendo. La historia de este asesino comenzó hace una generación, en un lugar muy lejano. Sé que tuviste un comienzo muy difícil en la vida. Sí, así fue. Naciste en Hawái, ¿verdad? De una madre adolescente que, según ella misma, tenía problemas. ¿Cómo crees que eso te moldeó? Mis padres eran muy buenas personas, pero tenían problemas de adicción. A los 5 años, ella ya había sufrido abuso sexual. A los 13 años, ella ya vivía en la calle. Para conseguir dinero, recurrió al trabajo sexual. Para lidiar con el estrés, recurrió al cristal. Me junté con unos proxenetas cuando tenía 14 años y me obligaron a ganarles dinero. Ya sabes, en ese momento me acostaba con personas para tener un techo donde dormir, ¿sabes? Todos los días. ¿Qué fue primero, las drogas o el trabajo sexual? Bueno, ambas cosas realmente empezaron casi al mismo tiempo, de la mano. A los 15 años, ella estaba embarazada. A los 16, era una madre adolescente que migró de Hawái al continente y se estableció en Kansas City, Missouri.
Pasando al año 2014, tú anunciabas servicios de acompañante en Backpage, ¿cierto? Sí, ¿El trabajo sexual era tu principal fuente de ingresos? era mi única fuente de ingresos. Ya veo. Era mi única forma de sobrevivir. Conoces a un hombre de negocios exitoso llamado Michael Hendricks, ¿verdad? Eso fue en skipthegames.com. Sí, así fue en el día de San Valentín. ¿Qué tanto sabías sobre él? Nada. Solo era un cliente. Me contactó y dijo, oye, he estado viendo tu anuncio y mi puerta del garaje estará abierta. Aquí está mi dirección. Y así vivía yo en ese momento. Michael Hendricks era dueño de una próspera empresa de tecnología y de una casa de 3,000 pies cuadrados, con mucho espacio para su esposa y sus 3 hijos. También tenía un hangar para helicópteros en su patio trasero para poder disfrutar de su pasatiempo favorito. Subía videos sobre eso en su canal de YouTube. Hola Internet, mañana voy a hacer un vuelo de reposicionamiento. Pero Hendricks tenía otro interés también. Un fetiche sexual secreto con violencia y asesinato. ¿Sabías que estaba casado y tenía hijos? Hay una foto enorme en la pared de su casa de su esposa, sus hijos y él mismo. Estaba viviendo una especie de doble vida, hombre de familia de día y depravado sexual de noche. Sí, supongo que podrías decir eso. Y más bien era que tenía demonios que mantenía ocultos de todos. Los dos formaban una pareja poco probable y una especie de pacto fáustico. Por los registros, parece que comenzó como una relación de cliente y escort. Así fue. Pero evolucionó más bien a lo que podrías llamar una relación con un sugar daddy. Transaccional. Muy transaccional, sí. ¿Te atrajo con su dinero? Simplemente sentí que merecía poder salir de esto con una ventaja. Todo ese trabajo que hice toda mi vida, vendiéndome por nada, no quería detenerme hasta tener una casa, un auto, una forma de estar bien, una manera de mantenerme. Y él estaba proporcionando esas cosas. Su dinero pagaba tu departamento. Pagaba mi casa, O para ese Mini Cooper. Cooperl. Correcto. ¿Te empleó? Él sí te empleó. Solo el segundo nombre. Sí. Y a cambio complaciste sus deseos sexuales. Que eran asquerosos y horribles, sí. Parece que era un sádico sexual. Sí. De hecho, él mostraba esas perversiones abiertamente, o mejor dicho, en su espalda. En su espalda, sí. Háblame de sus tatuajes en la espalda. Eran aterradores. La primera vez que los vi, supe que algo andaba mal y no me permití aceptar eso. Que no iba a estar bien. En el centro de su espalda había un demonio. Ocupaba prácticamente toda su espalda. Tenía ángeles que estaban realizando actos sexuales entre ellos. Tenía al demonio estrangulando a un ángel con una cadena, estrangulando a un ángel. Lo sostenía en el aire mientras la cadena lo estaba ahorcando. ¿Alambre de púas? ¿Era obvio para ti que él tenía algún tipo de fijación con fantasías sexuales violentas? Empezó a quedar un poco claro. ¿Y tú mismo te encontraste en una posición en la que complacías sus oscuras fantasías satánicas? Como escort, sí. Alguien que se beneficia de eso. Para que el dinero siguiera fluyendo. Sí. Ese es el trabajo, ¿no? El de la escort. Hacer que parezca... Hay un dicho que muchas escorts dicen, y es un truco. Ellos saben que son clientes, pero no quieren sentirse engañados. Pero el papel retorcido de Ibarra estaba a punto de convertirse en una realidad violenta. Una cosa es representar fantasías oscuras, ¿verdad? Llevarlas a cabo en la realidad es otra. Hendricks busca en línea. ¿Cuál es la forma más rápida de matar a una persona con las propias manos? ¿Estabas al tanto de que él estaba investigando? ¿Tienes novio o algo así? Maggie Ibarra, una acompañante de 30 años, está sentada en una comisaría, sospechosa de un crimen terrible. Está bien, ¿cómo se llama? Michael Hendricks, está bien. Oh, ¿tu jefe es tu novio? Sí, está bien. Su jefe y novio en realidad es su sugar daddy, un hombre que le paga las cuentas a cambio de sexo, pero no de cualquier tipo. ¿Sabías que él buscaba porno violento? Estaba al tanto. Las búsquedas en internet de Hendricks revelan una peligrosa fijación con la violencia y el asesinato. Y Maggie Ibarra conocía su secreto. Él buscaba términos como estrangular, porno snuff, muerte. Yo estaba al tanto de eso. Eso te quedaba claro. Sí. Pero Michael no es la primera persona que he conocido en mi vida que ha sido así.
No es la primera vez que he tenido que dejar mis principios a un lado para hacer un trabajo que, en mi mente, me vi obligada a hacer. Ustedes dos intercambiaban notas de amor. Sí. Él es el arcángel y tú eres la princesa demonio. Ángel caído. Me llamó Eloa y ella era un ángel caído que fue expulsada del cielo junto con Satanás. El ángel Eloa, de un poema francés de hace 200 años, se enamora de Lucifer. Pero en lugar de redimirlo, él la arrastra al infierno. Me parece que Ibarra quiere que la vea como un ángel caído, menos malvada y menos culpable que Hendrix. ¿Pero eso es solo su versión? Todas esas son referencias satánicas. Sí, supongo que sí. ¿Lo llamaste Papi Satán? Sí. Papá Satán. Sí, ¿Quién inventó eso? probablemente fui yo. ¿Le gustó eso? Sí le gustó. Seguro me mandó dinero. En el juicio, tu abogado intentó argumentar que Hendrix te tenía prácticamente bajo su control y que tú seguías con eso por miedo y necesidad económica. ¿Eso es realmente cierto o estabas más involucrada de lo que eso sugiere, Maggie? En ese momento simplemente se volvió mi vida. Y simplemente pensé, bueno, si así es como va a terminar mi vida, supongo que así será. ¿Sabes? Y en ese momento acepté todo lo que estaba pasando. Hacer juegos de rol con fantasías oscuras es una cosa, ¿verdad? Llevarlas a cabo en la realidad es otra, ¿verdad? ¿Cuál pensaste que estaba pasando? Nunca pensé que realmente iba a pasar. Pero hablaba mucho de eso, ¿no? También lo hacían otras personas con las que estaba. Nunca fue algo que pensé que realmente fuera a pasar. Mira todo lo que tenía. ¿Sabes? Nunca pensé que realmente fuera a pasar. A los 6 meses de su relación, la obsesión sádica de Hendrix parecía intensificarse. Y su ángel caído dice que fingió muy bien seguirle el juego. En septiembre de 2020, Hendrix busca en internet la pregunta: ¿cuál es la forma más rápida de matar a una persona con las manos desnudas? ¿Estabas al tanto de que él estaba investigando? Suena como si estuviera investigando. Ajá. ¿Sí lo sabías? ¿Hablaste con él? No era nuevo, o sea, no era nada nuevo. ¿Hablaste con él sobre eso? Él me hablaba de muchas cosas, especialmente durante el sexo. Era algo de lo que le gustaba hablar. Entonces, ¿sabías que él fantaseaba con matar a alguien durante el sexo? Desde el primer día que lo conocí. ¿Desde el primer día? Básicamente desde el primer día que lo conocí. Al principio fue con ataduras, luego pasó al estrangulamiento y después empezaron otras cosas. Simplemente fue avanzando. Entonces, ¿tú qué hacías? ¿Le seguías el juego, lo manejabas? Le seguías el juego. ¿Lo alimentabas? Seguirle el juego. No tanto alimentarlo, solo seguirle el juego. Porque en realidad todavía me hacía sentir incómoda, porque él era un poco más extremo que cualquier persona con la que haya tenido una experiencia antes. ¿Llegaste a disfrutar y a entregarte a esas ideas también? Supongo que de alguna manera sí lo hice porque eso lo hacía feliz. Y luego a cambio obtuve beneficios económicos. Por el dinero, dice Ibarra, se adentró más en la oscuridad de Hendrix y aceptó buscar a otras mujeres para involucrarlas en su vida sexual ilícita. ¿Te pidió que trajeras a otras mujeres para tener sexo con él? Se mencionó. Pero en ese momento de mi vida, de eso se trataba mi vida. Con todos los clientes. Los tríos eran algo que simplemente hacía todo el tiempo. Kenzie Aubrey era una de ellas. Sí, lo era. Kenzie Aubrey se había mudado recientemente a Kansas City, lejos de su familia en Texas. Al igual que Ibarra, ella luchaba contra la adicción. ¿Cómo la conociste por primera vez? Ella era mi vecina. Ella era tu vecina que se volvió tu amiga. Sí. ¿Se volvió tu amante? Sí. Por lo que dice en su mensaje, parece que se enamoró de ti. ¿Confiaba en ti? ¿Qué sentías por ella? Era una buena persona. Era una buena persona en una mala situación. ¿Amigos genuinos? ¿Amistades genuinas? No creo que haya tenido amistades genuinas cuando consumía cristal y era prostituta. Ella te amaba. ¿La amabas? Ni siquiera creo que me amaba a mí misma. ¿Te pidió Michael que buscaras mujeres como ella que fueran vulnerables, aisladas, adictas a las drogas? Creo que eso lo excitaba. Michael Hendrix llevaba una doble vida. De día hacía el papel de esposo y padre ejemplar, pero de noche estaba consumido por el sexo sádico y la muerte. Y en octubre de 2020 estaba cerca de su punto de quiebre.
Él está investigando información sobre el rastreo de teléfonos celulares y el seguimiento de pruebas. ¿Sabías eso? ¿No sabías eso? Hubo algunas cosas en el juicio de las que no sabía. Unos días después, él busca el término necrofilia, la práctica de profanar sexualmente un cadáver. ¿Eso era algo que él te había contado? Quiero decir, con el tiempo, debiste haberte dado cuenta de estas cosas, ¿verdad? Sí. Eso fue 5 días antes del asesinato de Kenzie. Parece que su hábito de ver porno snuff se está intensificando. Te comunicas con Kenzie para hacer planes de nuevo. ¿Eso fue iniciativa tuya o de él? Entonces Kenzie en realidad me contactó ese día y me dijo que acababa de pelearse con la mujer con la que vivía. Así que le pedí a Michael que le mandara un Uber a mi casa. ¿Y cuál es el plan en ese momento? Supongo que la idea era que ella y yo nos drogáramos. ¿Se suponía que él no debía ser parte de eso? Al día siguiente él iba a venir, sí. ¿Ella sabía eso? Sí, de hecho, ella lo sabía. Ella realmente estaba ahí para ti. Sí. ¿Verdad? Pero ella sabía que él también iba a unirse a ti en algún momento. Ella estaba de acuerdo con eso. Ya habíamos tenido experiencias sexuales varias veces antes. Así que no era nada fuera de lo común. En ese momento, él está buscando alambre de púas en walmart.com. No estaba al tanto de eso. Ni siquiera creo que hayan dicho eso en el juicio. Está en el expediente del caso. Sonaba como su tatuaje de la espalda, el de la mujer envuelta en alambre de púas. Sí, eso es lo que parece. ¿El alambre de púas era parte del plan para Kenzie esa noche? ¿A qué hora llegó Michael a la escena? A la mañana siguiente, probablemente a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, Kenzie lo estaba esperando. Las dos lo estábamos esperando. ¿Cuándo empezó el sexo entre los tres? Probablemente justo después de que él llegó. Kenzie y yo habíamos estado despiertas toda la noche fumando metanfetamina en una pipa de agua en mi baño. ¿En qué estado estaba Michael? ¿En qué estado mental? ¿Estaba sobrio? Nada. Sí, nada fuera de lo común. Solo una actitud normal. ¿Entonces los tres estaban en la cama juntos? El informe sugería que tenía una mordaza de bola en la boca. No, ¿No es cierto? no. ¿Se usaron otras sujeciones con ella? Ninguna en absoluto. Entonces están en la cama los tres teniendo sexo. ¿Dices que en ese momento todo era consensuado? Sí. O sea, ¿siempre fue consensuado? Pero eso estaba a punto de cambiar en un instante. Así que esto nos lleva al momento de la verdad, ¿verdad, Maggie? Según lo recuerdes, dime qué pasó esa mañana. El 7 de octubre de 2020, Kenzie Aubrey fue a pasar la noche con una mujer en la que confiaba y a la que quería. Pero para la mañana estaba en medio de un trío peligroso. Michael y Kenzie estaban teniendo relaciones sexuales. Ella estaba encima de él. Y ella tenía las manos alrededor de su cuello. A él le gustaban esas cosas, ya sabes, a veces. Y ella solo lo hacía suavemente y ella estaba encima de él. ¿Y qué estabas haciendo tú? Yo estaba acostada junto a ellos y estaba a punto de empezar a participar, pero noté que solo estaban teniendo relaciones entre sí. Entonces él se puso encima de ella y casi de inmediato puso sus manos alrededor de su cuello y empezó a apretarle el cuello. Ella le dio 2 golpecitos en el brazo. ¿Sabías que ella estaba tratando de decirle que se detuviera? Vaya, para ese momento como que me paralicé. Y no siento nada más que vergüenza y culpa por cómo actué esa mañana. Estaba tan drogada y realmente no sabía qué hacer. Pero tú sabías lo que estaba pasando. Sí, ¿Era diferente? ¿Te parecía diferente? la actitud de Michael nunca cambió ni una sola vez. Nunca se enojó. Él nunca cambió su actitud en absoluto. Él estaba tranquilo. Todo el tiempo. ¿Apretándole el cuello? Sí. Debió haberse sentido aterrada en algún momento cuando él se detuvo. Yo sé que yo sentí terror cuando él me hizo eso a mí, cuando nos conocimos. Él era fuerte. Terminé con coágulos de sangre en los ojos. Y perdí el conocimiento en menos de 4 segundos. ¿Estabas consciente de que él iba en esa dirección con Kenzie en ese momento? En ese momento, ¿Lo estabas? sí.
¿Intentaste detenerlo? No, ¿Ella recurrió a ti en busca de ayuda? no. ¿Podías notar que estaba aterrada? En ese momento lo supe. Que ya era demasiado tarde. Él no va a detenerse. ¿Duró 4 minutos? Como mínimo, sí. Al menos 4 minutos. Y no pudiste. En ese momento, ¿qué se supone que debo hacer? En ese momento, él está herido. Él la lastimó mucho. Sé cómo se siente tener sus manos alrededor de mi cuello. Ella está luchando por respirar. ¿Está diciendo algo? ¿Puede hablar? No, ¿Qué dicen sus ojos? no miré sus ojos. Miré hacia otro lado ante la situación en ese momento. ¿No me hablaste? Empezaste a caminar de un lado a otro por la habitación. ¿No le hablaste a ella o a él? No recuerdo lo que dije, pero sí dije algo, sí. Estaba enojada, estaba furiosa. ¿A ella? No recuerdo. ¿Viste el momento en que se le fue la vida? Estaba luchando por su vida, suplicando por su vida. Ocurrió tan rápido que no hubo súplicas. No hubo... 4 minutos no es tan rápido. Creo que perdió el conocimiento bastante rápido. Son 4 minutos muy largos. ¿A qué hora mataron a Kenzie? Probablemente como a las 8:30, 8:20. Vaya, 20 minutos después de que él llegó, ella está muerta. Sí. Ahora tienes el cuerpo de tu supuesta amiga en tu casa, en tu cama. Sí. ¿Te diste cuenta en lo que te acababas de convertir? Sí. ¿En qué estabas pensando? Mi vida se había acabado. ¿De qué hablaste con Michael? No hubo ninguna. Esa es la parte aterradora de todo esto. Él nunca perdió la compostura. ¿Y tú perdiste la tuya? Sí la perdí. Fui al baño e inmediatamente me metí una dosis de metanfetamina. Él entró y me preguntó si estaba bien. Realmente no sabía qué pensar de nada, así que solo le dije que estaba bien. Y lo estaba. Está bien, estoy bien. Solo estaba tratando de averiguar qué hacer en ese momento. Estaba entrando en pánico. Él estaba tranquilo. ¿Lo confrontaste? Probablemente no. ¿Y de qué hablaron sobre lo que iban a hacer después? El encubrimiento comenzó de inmediato. Ibarra y su papi Satán luego subieron a su helicóptero y tramaron un encubrimiento descabellado por tierra, mar y aire. Él intentó deshacerse del cuerpo. Pero entiendes que cuando dices él, en realidad deberías decir nosotros. Oh, wow. Tuve una hermosa hija, Kenzie Renee Aubrey, el amor de mi vida. Aquí hay una foto de mi niña. Y tenía unos ojos hermosos, se ve radiante. Me encantaban sus pequeños piercings. Y toda la imagen simplemente cuenta su historia en su mundo de arcoíris. Le encantaban los arcoíris y era simplemente una chica hermosa. Hermosa niña. La querida hija de Cindy Aubrey, Kenzie, se había convertido en un alma confiada pero atormentada. A los 32 años, luchando contra la adicción y relaciones inestables, Kenzie Aubrey se encontraba en una zona difícil de Kansas City, lejos de su ciudad natal en Texas. Recuerdo haber recibido una llamada de la policía de Kansas City diciendo: su hija no está en problemas, pero se está juntando con malas personas, con la gente equivocada. Luego, un día de octubre de 2020, le envió un mensaje de texto a su madre por última vez y desapareció. Ella dijo: hablamos luego y te quiero. Y eso fue todo. Nunca recibí otro mensaje, otra llamada, nada. Y eso fue el 7 de octubre. Ella desapareció por completo. Llegó el Día de Acción de Gracias y Navidad. Nada de noticias. Fue entonces cuando puse mi primer reporte de persona desaparecida. Pasaron meses sin rastro de Kenzie. La policía no tenía ninguna pista y en ese momento ninguna evidencia de que hubiera habido un crimen. Sí, señora, ella tiene 32 años. Y ya sabe, es lo bastante grande para estar por su cuenta, y si ella no quería contactarla, no tenía que hacerlo. Mi hija nunca lo haría. Haber pasado tanto tiempo sin contactarme, así que sabía que iba a ser algo malo. Se colocaron carteles de personas desaparecidas por toda la ciudad.
Los amigos de Kenzie descubrieron el nombre de la última persona con la que la vieron con vida y le dijeron a Cindy Aubrey que llamara a la policía en Independence, Missouri. Todo el tiempo, todos sus amigos aquí estaban buscando en internet y llamaron y dijeron, tienes que comunicarte con la ciudad de Independence y mencionar el nombre, Maggie Ybarra. Tenía un congelador en mi sótano. Así que el encubrimiento comienza de inmediato. El encubrimiento comenzó de inmediato. Maggie Ybarra sabía exactamente lo que había pasado y dónde. Ella y su pareja sádica, Michael Hendricks, asesinaron a la joven durante el sexo en su guarida en el dormitorio. Él tomó su cuerpo, la llevó al sótano y la metió en el congelador. Y luego, con toda naturalidad, empezaron a cubrir sus huellas. Y luego siguió vistiéndose, contestó una llamada de trabajo mientras se vestía y se fue a trabajar, diciéndome que regresaría para encargarse del problema. Regresará para encargarse del problema. Así fue como lo dijo. Entonces, ¿qué hiciste ese día? Me senté en mi sofá en la sala y fumé metanfetamina todo el día. Simplemente me senté ahí. Literalmente todo el día. ¿Y qué iba a hacer él sobre el supuesto problema? Conseguir un U-Haul al día siguiente y llevarla a su propiedad, sacarla de mi casa y llevarla a su propiedad. Se llevó el congelador de tu casa a la suya con el cuerpo adentro. Sí, señor. ¿Él solo? Yo lo ayudé. ¿Tú lo ayudaste a cargar el congelador? Sí. Al U-Haul. Sí, señor. Y luego fuiste con él de regreso a su casa. En ese momento realmente no tenía opción si quería encubrirlo. Sí. Había un plan que involucraba su helicóptero, ¿verdad? Para deshacerse del cuerpo. ¿Tú eras parte de eso? Fui con él ese día. No es algo que haya compartido. Me recogió en el aeropuerto Lead Summit. Dijo que la iba a llevar para deshacerse de su cuerpo. En ese momento, él ya había desmembrado su cuerpo. Y ella estaba en el helicóptero cuando él llegó al aeropuerto. Entonces, ¿ustedes dos cargaron qué contenedores? No, ya estaban cargados. Yo no lo hice. Ya estaban cargados. Yo no hice nada. Solo me subí al helicóptero. Correcto. Sabiendo que ella estaba ahí adentro. Sí. Está bien. Y entonces él está volando. Sí. ¿Volando sobre un banco de arena? A un banco de arena, sí, en el río Missouri. Y luego intentó deshacerse del cuerpo, lo cual supongo que no funcionó. Y todo el tiempo que él estaba haciendo esto, yo estaba en el helicóptero. Solo quería saber dónde estaba ocurriendo esto. Correcto. Entonces, ¿ustedes vaciaron los contenedores? Aterrizamos. Aterrizaron, ya veo. Él llevó una pieza al agua y lo vi. Siguiéndola río abajo porque no se iba a hundir. Y lo estoy viendo desde el helicóptero mientras él entra en pánico y la regresa. ¿Qué pasa después? La regresa al helicóptero y despegamos de vuelta a su propiedad. Sus hijos estaban a punto de llegar a casa. Esa era su urgencia esa tarde, llegar antes de que los niños bajaran del autobús. Y ahora está llevando los contenedores de regreso a su casa. Él estaba en el helicóptero hablando por teléfono con su vecino, pidiéndole una retroexcavadora. Así que en ese momento, más o menos supe cuál era el siguiente plan. Pero entiendes que cuando dices él, en realidad deberías decir nosotros porque ahora eres parte de todo esto. Sí, sí. ¿Alguna vez consideraste acudir a las autoridades? Por supuesto que lo hice. Y supongo que simplemente me volví egoísta al querer vivir cada momento de mi vida que pudiera porque era bueno. Todavía lo era a pesar de lo que pasó. La vida que había estado tratando de vivir durante tantos años, y supongo que simplemente no quería renunciar a ella. Claro, pero ahora, a cambio, no solo tienes que entretenerlo, sino que tienes que vivir con lo que has hecho. Asesinato, ¿verdad? ¿Pensaste que podrías vivir con eso? Por un tiempo sí pude. Por supuesto, porque en ese momento todavía estaba drogada. Así que por un tiempo sí llegué a pensar, si simplemente no digo nada. Pero no parecías tener problemas para vivir con eso hasta que te atraparon. Por supuesto. De hecho, ¿Tratabas de que no te atraparan? creo que esa es simplemente la mentalidad de cualquiera que hace algo malo. Si no le digo nada a nadie, desaparecerá y podré superar esto. Hendricks claramente tenía algún tipo de fijación con el sexo y la muerte. Existen todo tipo de términos clínicos para el deseo de torturar sexualmente y matar. Parafilia, erotofonofilia, todos son términos para básicamente homicidio sexual sádico. Pero Maggie, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto tú también estabas involucrada en eso?
Tú la reclutaste, aunque sabías que él era un pervertido violento con un fetiche por la muerte. Le dijiste que apagara su teléfono antes de ir a tu casa, lo cual para mí se relaciona con su investigación sobre evidencia de teléfonos celulares y rastreo. Se ve mal. Sabías que Kenzie vendría a verte, ¿verdad? Porque es casi como si fueras el anzuelo para que Kenzie cayera en sus garras. Tu madre testificó que tú y Hendrix, más tarde, ambos, le contaron con alegría sobre el asesinato. Y que mientras él la estrangulaba hasta matarla, tú le dijiste que le gritabas obscenidades a Kenzie mientras ella luchaba por respirar. Y no hiciste nada para detenerlo. Y cuando empezaron a aparecer carteles de personas desaparecidas por toda la ciudad y la familia de Kenzie suplicaba al público por información, seguías relacionándote con él durante meses y meses, intercambiando notas de amor con Papi Satán y planeando reemplazar a su esposa, depositando sus transferencias de dinero por Cash App. Todos estos son actos voluntarios cometidos por ti, sí. Y para mí, al menos según los registros, esto sugiere fuertemente que tú y Michael pudieron haber planeado el ataque juntos, ejecutarlo juntos y encubrirlo juntos. ¿Puedes admitir eso ahora? Sí. ¿Todo es verdad? Sí. En el momento en que sucedió, supe que no habría manera de separarme de él. Ese día eso no se suponía que pasara. Sí, lo habíamos interpretado y hablado, pero nunca pensé que iba a suceder ese día. Aún así, Así que no fue un plan, pero cuando sucedió, ¿qué se supone que debía hacer en ese momento? No es que un día simplemente me desperté y decidí, oye, quiero lastimar a la gente, o oye, quiero arruinar vidas, o oye, quiero separar a estas familias. Pero yo estaba enfocada en que empecé a vivir la vida que siempre había querido. Mi hija también volvió a mi vida en ese momento. No es realmente algo de lo que me gustaría hablar. hasta ahora, Ibarra parece estar contándolo todo. Pero hay más en este caso. Me mostraron unas fotos de una chica y me dijeron que la mataron. Esto es lo que Ibarra no quiere discutir. Me dijeron dónde la enterraron. El papel crucial que jugó su hija de 13 años en el caso de asesinato. Bueno, esa es una parte integral de esta historia. Realmente no puedes hablar honestamente sobre lo que pasó si no vas a abordar eso. Sí, Y los crímenes vergonzosos de Ibarra y Hendrix contra su propia hija. ¿Cuánto sabías sobre su historial de pedofilia? es algo que él sí compartió conmigo. La vistes con lencería y dejas que se meta a la cama contigo y Michael. Estábamos todos acostados en la cama juntos y él empezó a tocarme. ¿Eres un sádico? Así que empecé a entablar una relación y luego ella me habló de su novio y conocí a su novio. En abril de 2021, una valiente niña de 13 años conocida como Jane Doe se sienta con un psicólogo forense y ayuda a resolver el asesinato de una persona desaparecida. Me mostraron unas fotos de una chica y me dijeron que la mataron. Ella me dijo que su novio la estranguló hasta matarla y puso su cuerpo en el congelador. El cuerpo pertenecía a Kenzie Aubrey, de 32 años, quien había estado desaparecida durante 9 meses. No lo sé. Solo siento que todo es un sueño. La chica escuchó la historia de pesadilla directamente de los asesinos, su madre biológica, de quien estaba distanciada, Maggie Ibarra, y el sugar daddy de Ibarra, Michael Hendrix. Cuéntame más sobre lo que podías ver en las fotos que Michael mostró. Ocurrió cuando Ibarra invitó a la niña a pasar la noche con ella y Hendrix, y le mostró a la niña fotografías de su víctima. Sus manos estaban realmente atadas y ella estaba completamente desnuda. Sí, su cabello era corto y era como de un color plateado grisáceo danés. La joven testigo fue retirada del cuidado de su madre a los 4 años después de que se encontraran pruebas de abuso. Realmente quiero volver a mi publicación sobre ella.
Tenía 13 años y estaba en un hogar adoptivo cuando Ibarra la encontró en redes sociales. Ibarra dice que Michael Hendricks la animó a volver a conectarse con la niña. ¿Cuánto sabías sobre su historial de pedofilia? Sabía que él tenía. ¿Sabías que alguna vez lo habían investigado por tener relaciones sexuales con un tío? De 14 años, ¿Tú sabías eso? Una de las cosas que él compartió conmigo fue: una de sus búsquedas en línea fue, cito, cómo encontrar prostitutas menores de edad. ¿Sabías eso? no es sorprendente. ¿Cómo se enteró de que tenías una hija de 13 años con la que no tenías contacto? Ella estaba luchando con su situación en su hogar adoptivo. Así que fue mi oportunidad de, ya sabes, empezar una relación con ella de nuevo. Ella creció entrando y saliendo del sistema de acogida y hospitales psiquiátricos. Sí. Para cuando volviste a conectar con ella, estaba extremadamente traumatizada, frágil y tenía muchos problemas. Lo sabías, ¿verdad? Sí. Y aún así, la llevaste a conocer a un hombre que sabías que era un sádico sexual. ¿Por qué harías eso, Maggie? Solo un porcentaje de la relación que teníamos era negativo. Así que adoptó esa imagen de tipo encantador y buen papá. Primero, tú y papá Satán le cuentan a esta frágil niña de 13 años sobre el asesinato de Kenzie durante el sexo. Probablemente unos 7 meses después de que sucedió. Le muestran fotos sangrientas del cuerpo de Kenzie. Sí, desmembrado. Y luego, tal como lo habían hecho con Kenzie meses antes, Ibarra y Hendricks atrajeron al niño a su cama. Ella me dijo que me probara algo de lencería. No me sentía cómoda desnudándome frente a alguien que no conozco, especialmente un hombre. Y ella dijo, bueno, no nos juzgues, o sea, así somos. O sea, no es nada malo. Simplemente no quería herir sus sentimientos porque apenas la conocí. Así que fui a mostrárselo a su novio. Y luego intenté cambiarme, pero ella dijo que no, que solo me sentara en la cama. Así que puse algo para ver algo de terror. Y su novio dijo que le excita ver morir a la gente. La vistes con lencería en contra de su voluntad y la dejas meterse a la cama contigo y Michael. Michael entre ustedes dos, y luego le dijiste, no nos juzgues, no es raro, es normal. Todas estábamos acostadas juntas en la cama. Yo no quería estar en la cama. Ellas solo me estaban preguntando si quería saber cómo se siente. Porque yo todavía era virgen, pero yo pensaba, no creo que esté bien para nada. Estos son actos que tú cometiste. No puedes culpar a Michael Hendricks. Actos crueles, bárbaros y sádicos tuyos. ¿Asumes la responsabilidad por ellos? Siempre asumiré toda la responsabilidad por los errores. ¿Eres un sádico? No, señor. Ofreciendo a tu propio hijo para un tormento grotesco y que le cambiará la vida. Sí. ¿Cómo explicas eso? No hay manera de explicarlo. Siempre pensé que era una buena persona y luego conocí a Michael. Y poco a poco, con el tiempo, mi moral y las cosas en las que creo empezaron a cambiar. Ser adicta a las drogas no ayudó. Ibarra fue arrestada y acusada de delitos sexuales contra menores, y ella intentó con todas sus fuerzas desacreditar a su hija traumatizada. Ella es peligrosa. Mi hija es peligrosa. En ese momento, actuaste rápido para intentar encubrir esos crímenes atroces. Sí, lo hice. Intentaste manipularla y difamarla. Le dijiste a la policía que ella es una mentirosa, es promiscua. Se lo he dicho a mucha gente. Ella es una pandillera. Ella es peligrosa. ¿Todo eso fue solo para salvar tu propio pellejo? Por supuesto que sí. ¿A costa de ella? Por supuesto que sí. Sentí tanta vergüenza. Sentí tanto miedo en ese momento al darme cuenta de hasta dónde había llegado todo. Por supuesto que lo fue. Ella me dijo que estaba mintiendo y seguía haciéndome sentir como si estuviera mintiendo. Ella seguía diciéndome que soy una mentirosa. Ella dice que la estás manipulando psicológicamente. Sí, Ella seguía tratando de confundirme. Ella me dijo que estaba tomando medicinas y me dijo que tenía una enfermedad mental. Luego intentaste que otras personas la convencieran de decir que todo era una mentira. mi madre. Incluyendo a tu madre, a tu exnovio.
¿No te preocupaba como madre y esa parte de ti que dices que aún sabía distinguir entre el bien y el mal? ¿No te preocupaba que todo esto destruyera a ese niño para siempre? Por supuesto, Entonces, ¿cómo lo explicas? no puedo explicarlo. Así como todas esas personas que abusaron de mí cuando era niña, no puedo explicarlo. Yo era esa persona en ese momento. No sé qué me pasó, no sé qué sucedió. Todos los días me dice que voy a terminar como ella porque fue prostituta. Y me dice casi todos los días que voy a terminar como ella, que voy a vender mi cuerpo y esas cosas, pero de verdad no lo haré. Y sí, se lo dije varias veces. No todos los días. Ella dice que todos los días. Pero solo eran conversaciones normales que tenía con mi hija. No suena como una conversación normal. Ella dice muchas veces que va por el mismo camino y que vas a terminar igual que yo algún día si no te detienes. Ella dijo, mi mamá tiene cosas sexuales en su closet y quiere que yo sea parte de eso. Y todos los días me dice que voy a terminar como ella porque es prostituta, pero de verdad no lo haré. Y ella no lo es. Siguiendo su propia brújula moral, la hija de Ibarra denunció los crímenes. Me dijeron dónde la enterraron, yo no. No sé exactamente dónde está, pero sé que es en esa zona. Y revelaron la oscura verdad detrás de la desaparición de Kenzie Aubrey, enterrada debajo de la ventana del dormitorio de Hendrix. La hija de Ibarra ahora es adulta y ella misma es madre. Está estudiando para convertirse en enfermera y trabajando para dejar atrás el doloroso pasado que su madre por fin está afrontando. Lo está haciendo bien. Está intentando todo lo que puede para romper el ciclo. Nunca dejé de asumir la responsabilidad por las cosas que he hecho, pero al hablar contigo hoy me doy cuenta de que fui mucho más responsable de lo que quería admitir. Es difícil de aceptar. Lo es. Quiero ir a buscarla. Le dije que la traería a casa. ¿Alguna vez soñé que sería así? No. Cindy Aubrey le da crédito a la hija de Ibarra por traer a Kenzie a casa. No sé si alguna vez la habrían encontrado si no hubieran hecho la investigación que hicieron. Y llevar a sus asesinos ante la justicia. En la corte se formó un vínculo inusual entre la madre de la víctima y la hija del asesino. Me senté junto a Maggie, la hija de Ibarra, que tenía 16 años en ese momento. Y su mamá estaba justo ahí, sí. De vez en cuando su mamá volteaba hacia atrás. Y cuando veía eso, siempre me aseguraba de poner mi mano sobre la pierna de su hija porque quería que ella viera que tú me quitaste a mi hija. Pero tengo a tu hija aquí mismo y la amo. Y ella es mi ángel. Yo no iba a ser madre con enojo porque eso no era lo que Dios quería que hiciera. A esta persona me la arrebataron. Hermosa bebé. Toda esta situación ha cambiado la vida de las personas y eso es lo que debe continuar. Y hacerle saber a la gente, neta, tú puedes ser una sobreviviente.